Hermanos, muy buenos días. Sí me escuchan, ¿verdad? Voy a subir un poquito más ahí, se lo escucha mejor ahí. Hermanos, pues un gusto poder estar nuevamente con ustedes, un domingo más, finalmente reuniéndonos con, pues todos juntos como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Y hermanos, pues es quizá un poquito incómodo usar mascarilla, ¿no? A nadie nos gusta. Pero bueno, es un pequeño, realmente muy pequeño precio. Y fíjense que obviamente a nadie nos gusta esa situación, pero en cierto sentido sí es bueno, porque nos hace medir nuestra devoción al Señor y nuestra disposición al sacrificio, porque nos molesta, ¿no?, esta pequeña inconveniencia. Pero, ¿sabes? Alrededor de 50 países en el mundo está prohibida la Biblia, y pues con esto el cristianismo. Y hay países donde los cristianos tienen que ocultarse, reunirse en secreto, y hay, no sé, reuniones, congregaciones de 100 personas que se reúnen en un cuartito, pues, como los que están acá atrás. Entonces imagínate estar parado alrededor de 100 personas apretados ahí, con calor, con miedo a ser descubiertos y llevados a la cárcel y a veces ejecutados, y siguen reuniéndose con mucho gozo, pues comprometidos con la disposición de sufrir por el Señor. Entonces yo creo que si ellos de aquel lado del mundo vieran nuestras dificultades o nuestros estorbos por lo que nos quejamos, pues se reirían, ¿no? Creo que se sentirían pues quizá muy decepcionados de nosotros. Entonces realmente podemos medir con estas circunstancias nuestra disposición a sufrir por el Señor, ¿no? Y pues también nuestra verdadera devoción y amor por Él. Así que pues, no sé, te invito a que lo tengas en mente, que sepas un poquito de lo que sufre la iglesia, tus hermanos en Cristo en otras partes del mundo, y pues estemos agradecidos con el Señor que nos permitió nacer y conocerlo aquí, en este país donde realmente las dificultades son mínimas, y orar por nuestros hermanos en otras partes, que ellos de verdad sí sufren cosas, no el simple hecho de usar una mascarilla o sentarse en una banca que no es tan cómoda como la silla de tu casa. Entonces, hermanos, pues tengámoslo en consideración y también examinemos nuestros corazones y qué tan dispuestos estamos para sufrir por el Señor, aún estas inconveniencias tan simples, tan triviales. Muy bien, nuestra predicación esta mañana está titulada, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es básicamente un extracto de los dos versículos que leímos esta mañana. Hermanos, y pues hemos estado yendo a través del libro de Marcos durante ya varios meses ya, y estamos en el capítulo 14, en la recta final del capítulo, y Jesús se encuentra en Getsemaní. Y una de las ventajas de que estamos llevando una predicación expositiva y comenzamos desde el principio del Evangelio de Marcos es que tenemos una idea clara del contexto en el que estamos leyendo los pasajes para esta mañana, los dos versículos. Y es que Jesús hizo su entrada triunfal hace unos días atrás, nosotros lo vimos unas semanas atrás, hace su entrada triunfal, disputa con la gente, con la oposición, los religiosos, hermanos, y ahora que ha salido del templo, viene bajando del templo y pasa por este monte de los olivos y está en Getsemaní. Hermanos, Getsemaní significa prensa de aceite. Monte de los Olivos, Getsemaní,
En ese lugar había olivos, evidentemente, y pues usaban esta prensa para extraer el aceite. Y hermanos, es interesante porque en Getsemaní vimos la semana pasada los sufrimientos de Jesús, y Getsemaní es una prensa, pero para Jesús es la prensa de la ira de Dios, donde fue aplastado y triturado, fue destruido por la ira de Dios por nuestros pecados. Y estuvimos meditando en que los padecimientos de Jesús son principalmente en su alma, no en su cuerpo. ¿Sabes? Yo cometí el gran error, bueno, no un gran error, pero sí un error. Cuando empezaba mi primer año en el seminario, llevaba una clase que se llama Cristología, y entonces obviamente pues la clase se trata acerca de Jesús, y mi trabajo final lo hice en los padecimientos físicos de la cruz, ¿no? Era como un análisis médico, por qué causas médicas Jesús murió, y entonces investigué por dónde atravesaron los clavos de Jesús, cómo era el látigo con el que lo golpearon, qué efectos físicos tuvo tanto la posición en la cruz, la corona de espinas, el beber el vinagre que le dieron. Y sabes, sí es interesante ver los padecimientos físicos. Y me acuerdo bien que después de haber dado esa clase, se acercó un compañero mío, un alumno también, que era muy amigo mío, y él me dijo, no, lo que tú hiciste, pues de poco aprovecha, porque eso no es realmente lo que Jesús padeció. Y bueno, la semana pasada explicamos, ¿no?, cuáles fueron los verdaderos padecimientos de Jesús. La cruz, en ese sentido físico, era mínimo comparado con el dolor que Jesús llevaba en su corazón por ser rechazado por su Padre. Hermanos, esta mañana seguimos enfocándonos en las palabras de Jesús, y Jesús ahora está haciendo esta oración, hermanos, y pues es el título de nuestra predicación. Entonces nos dice ahí que Jesús se postró en tierra para orar, y algunos comentaristas dicen que se postra en tierra por esta gran tristeza hasta la muerte que siente, que es tirado al suelo por ella. Otros dicen que es por la reverencia a su Padre, y sabes, pues realmente una cosa no excluye a la otra. De hecho, es una buena lección para nosotros. Hace 3 semanas te hice una pregunta muy importante. ¿A dónde huyes cuando la aflicción, el dolor, la pérdida, la incertidumbre llega a tu corazón? En un momento de gran dolor, ¿a dónde corres a ocultarte, a refugiarte? Y hermanos, ve a Jesús. Jesús tiene esta tristeza de muerte porque el Padre lo va a rechazar, pero aún esta tristeza y aflicción son los brazos que lo llevan a su Padre. Así que aún en esto, hermanos, encontramos enseñanza para nuestras vidas. ¿A dónde vas cuando hay dolor? ¿A refugiarte a la queja, al reproche, a victimizarte? ¿Te alejas del Señor, resistes al Señor porque sientes que es injusto lo que te está pasando? Mira, si había una persona inocente que sufrió, fue Jesús. Y aún Él no fue al Padre a quejarse. ¿Sabes? Jesús es un Job más grande, es un Job perfecto, porque Job era un hombre íntegro y Dios lo sujetó a sufrimiento. Pero Job no era perfecto como Jesús. Y sabes, a Job se le restituyó, a Jesús
se le restituyó mucho más. Y hay algo interesante que Job dice. Él dice, aunque él me matare, en él esperaré. Jesús en el huerto de Getsemaní está diciendo, aunque él me destruya con su ira, porque estoy tomando el lugar de sus escogidos, en él esperaré. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud en medio del dolor? Esperar en nuestro Señor, que no hay otra esperanza que su misericordia. Hermano, fíjate bien, nosotros solemos hacer lo contrario. Cuando sufrimos, lo resistimos, nos indignamos contra Él. Pero ¿sabe algo? Resistir al Señor en tiempos de aflicción prolongará el dolor, intensificará la angustia, hará que la incertidumbre te invada y te conquiste. Hermano, no hay peor remedio para el dolor y la aflicción que resistir al Señor. ¿Quieres empeorar la aflicción por la que estás viviendo? Resiste al Señor. ¿Quieres destruir la esperanza a la que te puedes aferrar? Resiste al Señor. Pero Jesús nos enseña lo contrario. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Hermanos, en estas palabras de Jesús, y realmente es el tema en el que me voy a enfocar esta mañana, parece haber una especie de contradicción en la voluntad de Jesús y la voluntad del Padre. Si te fijas cómo Él está diciendo, Padre, pasa de mí esta copa, pasa de mí este juicio. No quiero ser rechazado y destruido por ti. No quiero perder el gozo de tu comunión. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, entonces debemos preguntarnos, ¿acaso Jesús tiene una voluntad distinta a la del Padre? Mira lo que dice Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Esta palabra quiso es más o menos así como que con todo esto, Jehová se deleitó en quebrantar a Jesús, en destruir a Jesús, en derramar su ira sobre él hasta la muerte. Así que en cierto sentido, hermanos, sí hay una disparidad en las voluntades de Jesús y del Padre. En cierto sentido sí y en cierto sentido no. ¿En qué sentido sí? Hermanos, hay una distinción en la voluntad de Dios y lo hemos mencionado anteriormente. Se conoce como voluntad de deseo y voluntad de decreto. Dios desea que los perdidos se salven y la Biblia lo dice, que Él no se regocija en la muerte del impío, pero al mismo tiempo la Biblia nos enseña que Dios ha elegido a algunos y ha reprobado a otros. Él es el juez, Él es el que los condena. Entonces, en su voluntad de decreto, Él ha establecido juicio, pero en su voluntad de deseo, Él no anhela maliciosamente destruir al impío. Hermano, así en la voluntad de deseo, Jesús desea no separarse de su Padre. Él está expresando que lo que está viviendo a través de Getsemaní es doloroso para Él, no es una simple actuación. Él verdaderamente está padeciendo los dolores de simplemente imaginar que el Padre le va a dar la espalda. Pero en otro sentido, en su voluntad de decreto, Jesús y el Padre están en perfecta sintonía. Hermanos, en primer lugar debes saber que a Jesús lo traicionó Judas.
Jesús no está siendo crucificado por culpa de Judas. Lo traicionó Judas porque Satanás vino a él. Jesús no está siendo crucificado por las artimañas de Satanás, ni por las artimañas de los fariseos y los sacerdotes. Jesús no está siendo crucificado porque Poncio Pilato se lavó las manos. Jesús no está siendo crucificado por culpa de estos soldados romanos que lo golpearon y lo ofendieron. Que dice Isaías 53:10. El Padre se deleitó, el Padre quiso quebrantarlo. Así que en última instancia, hermanos, nosotros no somos los que crucificamos a Jesús. Si nuestro pecado hizo necesaria la cruz, si Dios utilizó a Judas como él mismo lo había profetizado, si Dios utilizó a los soldados romanos, pero en última instancia, quien estaba crucificando a Jesús era el Padre, porque la ira del Padre estaba siendo satisfecha, estaba siendo completamente vaciada en el Hijo, para no ser satisfecha en nosotros, en el infierno por la eternidad. Así que, hermanos, Dios Padre quería quebrantar al Hijo. Y el Hijo tiene este dolor en su alma. Y dice, Padre, pasa de mí esta copa. No porque verdaderamente está en contra de lo que el Padre quiere, sino porque está expresando el dolor de su corazón, está expresando que no es indiferente a la escena que está por vivir. ¿Cómo podemos estar seguros de esto, hermano? ¿Recuerda lo que estudiamos en Efesios capítulo 1? Que en Jesús fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Y sabes qué dice Primera de Pedro 1:20? Que el Cordero fue escogido desde antes, preparado desde antes de la fundación del mundo para ser crucificado. Hermanos, antes de que hubiera tiempo, antes de que hubiera universo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo acordaron su plan de redención. La crucifixión de Jesús es parte de un plan, no es un accidente. No es algo que se le salió de las manos a Dios, no, hermanos. Era un plan decretado en la eternidad. Y por lo tanto, Jesús y el Padre estaban completamente de acuerdo en lo que se iba a realizar. Sin embargo, Jesús padecía los dolores en su alma. Hermanos, y esto es importante porque estamos hablando de dos personas, de Jesús y del Padre. Y sabes, la doctrina de la Trinidad ha sido atacada desde el siglo I. Y te voy a mencionar 3 casos que son probablemente los más prominentes en la historia de la Iglesia sobre los ataques a la doctrina de la Trinidad. Y en el siglo II, hermanos, había un monje que se llamaba Sabelio. Y Sabelio se le ocurrió lo que se le conoce actualmente como modalismo. Entonces Sabelio decía, no existe la Trinidad. Sabelio era unitario, decía solo hay un Dios, una persona, pero Él se manifiesta en 3 modos. El Padre a veces es el Padre, pero a veces es el Hijo y a veces es el Espíritu Santo, pero son la misma persona. Es como si se cambiara de máscara. Hermanos, evidentemente esto se le llamó herejía desde que salió. Hubo concilios y probaron que lo que Sabelio decía estaba mal. Después, unos 100 años más tarde, apareció Arrio. Arrio era otro monje muy estudioso, hermanos,
Y Arrio decía, no, Jesús y el Padre no son la misma persona, son diferentes personas, pero solo el Padre es Dios, el Hijo no es Dios, tiene una sustancia parecida a la de Dios, pero no es cosustancial con Él. Y entonces, hermanos, se formó un concilio, estudiaron la herejía de Arrio y entonces fue refutada. Y unos años más tarde, como un poquito más de 100 años después, apareció otro monje, Nestorio. Y sabes, Nestorio decía, bueno, es que Jesús sí es Dios, pero Jesús es la unión de dos personas. ¿Sabes? Nosotros creemos en la unión hipostática. Jesús es una persona, pero tiene dos naturalezas. Nestorio decía, no, Jesús tiene dos personas en Él. Y entonces, lo que Él está diciendo de que, Padre, no pasa de mí esta copa, es una manifestación de su persona humana. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Esa es la manifestación de su persona divina. Hermano, también esta herejía fue refutada. Ahora, estas herejías, hermano, al día de hoy son vigentes, las podemos ver en algunas iglesias, en algunas denominaciones y en algunas sectas también. Te voy a decir la del unitarismo, la de Sabelio, a los apostólicos, en gran parte de ellos, algunos pentecostales son unitarios. ¿Qué quiere decir esto? Creen en Jehová. Pero ellos creen que Jesús y que Dios Padre son el mismo, porque la Biblia dice que hay un solo Dios. Hermanos, este pasaje en Getsemaní y muchos otros, pero especialmente este que estamos tratando esta mañana, te demuestra que Jesús y el Padre no son el mismo, porque están teniendo una conversación y hay una distinción clara entre los dos. Si el unitarismo fuera verdad, Dios sería esquizofrénico, tendría trastorno de personalidad. Pero el Hijo está hablando con el Padre, no pueden ser la misma persona. Hermano, pero hay otro problema, hablamos de el arrianismo. ¿Quiénes son arrianos en la actualidad? ¿Quiénes creen que Jesús y el Padre no tienen la misma sustancia divina? Los testigos de Jehová y los mormones, ellos dicen, Jesús es un Dios, pero no es el Dios. No, Jehová no es Jesús. Jesús es, dicen, ni ellos se ponen de acuerdo, es un ángel, es un profeta, pero Dios no es. Arrianismo, no tiene la sustancia de Jesús, de Dios. Por lo tanto, no puede ser Dios. ¿Sabes qué decía Arrio? Decía, Jesús es como, el Padre es el sol y Jesús es como un rayo del sol. Emana del sol, pero no es el sol mismo. Tiene una sustancia parecida a la de la sustancia del Padre, pero no es como el Padre. ¿Sabes qué? Esto es un error. Y hermanos, cada vez que haya una oportunidad de hablar de la Trinidad, que vayamos caminando por Marcos u otro libro de la Biblia, lo voy a mencionar, porque la doctrina de la Trinidad es central para nuestra vida cristiana y es altamente atacada. Hermanos, ¿cómo podemos estar seguros de que Jesús y el Padre son exactamente Dios? En el mismo grado, en la misma gloria, que comparten sustancia. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que el Hijo es la imagen de la gloria de Dios. El Hijo es el resplandor de su gloria. Si lo has leído, ¿verdad? Lo puedes ver en tu Biblia si quieres o apuntarlo ahí y estudiarlo más tarde. Fíjate bien, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de su sustancia. Piensa en el fuego.
¿Puede haber fuego que no irradie calor o luz? ¿Puede arder algo y que no caliente y alumbre? No se puede. Entonces piensa en un momento. ¿Acaso hubo un tiempo en el que Dios no tuvo gloria? Porque Jesús es la imagen de la gloria de Dios. ¿Puede ser esto posible? ¿Cómo llama el Hijo al Padre? Pues Padre. ¿Desde hace cuánto el Padre es el Padre? ¿Qué dice la Biblia acerca del Padre? ¿Cómo le llama? Padre eterno. Para que alguien sea padre debe tener un hijo. ¿Desde cuándo el Padre tiene un hijo? Si es un Padre eterno. ¿Cuándo comenzó a ser Padre? Nunca comenzó. El Hijo ha sido el Hijo desde la eternidad y hasta la eternidad. Y el Padre ha sido su Padre. Hermanos, no pienses en la eternidad como un montón de tiempo, miles de millones de años. Eso no es la eternidad. La eternidad trasciende el tiempo. La eternidad no puede ser medida o comparada por tiempo. Como si tuviera yo un frasquito aquí y aquí hay miles de millones de años y después te digo, la eternidad es del tamaño de Chávez. No puede ser comparado o equiparado. Los escolares le llaman al Hijo que fue eternamente engendrado, porque Salmos 2:7 nos dice, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Jesús fue engendrado por el Padre, eternamente engendrado. Hermano, esto es un misterio. ¿Y sabes qué? Nosotros tenemos la capacidad de estudiar y analizar cosas, pero siempre hacemos eso con cosas que son inferiores a nosotros. Nosotros somos la corona de la creación según las Escrituras. El humano puede analizar una estrella, un planeta entero. El humano tiene más gloria porque así lo determinó Dios. Pero cuando nosotros estudiamos a Dios, no es un objeto menor a nosotros. Es incomprensible. Y este es el factor común de todas las herejías en contra de la Trinidad. Que dicen, es que no tiene sentido. Es que no lo puedes explicar. Es que no se puede comprender. No, no puedes. Porque tú no eres más que Dios. Si pudiéramos explicar y comprender a Dios, entonces Dios no sería Dios. Así pues, hermanos, ten en mente esto cada vez que te topes a un hereje que atenta contra la Trinidad. Y piensa, el Padre es eterno, por lo tanto, la existencia del Hijo es eterna. No fue creado antes de la creación. No fue creado al principio de la creación. Jesús es con el Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. De otra manera, el Padre no podría ser el Padre. Mira, hermano, cómo Dios se necesita, por decir algo así, a sí mismo para ser. El Padre no puede ser sin el Hijo y el Hijo no puede ser sin el Padre. Así que son completamente inseparables. Hermanos, y hablando de que Dios no puede ser con el Hijo y no puede ser el Hijo sin el Padre, hay algo muy interesante que Jesús dice. Él dice, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Haz que pase de mí este juicio, esta ira que estás por derramar. Hermanos, nosotros sostenemos que Dios es omnipotente. Y de hecho Jesús mismo dice, no hay nada que sea difícil para mí, no hay nada imposible para Dios. El concepto de omnipotencia, hermanos,
naturalmente presupone que hay cosas que Dios no puede hacer. A lo mejor esto suena contradictorio, pero hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Sabes cuál es la prueba más? Yo sé que todos se acuerdan de este versículo. Pablo dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y luego Él dice algo que Dios no puede hacer. ¿Qué es? Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué no se puede negar a sí mismo? Porque es perfecto, porque es omnipotente. ¿Puede Dios equivocarse? No se puede equivocar. ¿Puede Dios mentir? No puede mentir. ¿Puede Dios dejar de existir? Dios no puede dejar de existir. Porque si Dios pudiera hacer estas cosas, quedaría en evidencia que no es omnipotente. Así que hermanos, ¿por qué Jesús le está diciendo al Señor, todas las cosas te son posibles? Porque, hermanos, Dios decretó la cruz. No es algo que Dios está obligado a hacer. Podríamos considerar las palabras de Jesús como, Padre, no tengo que separarme de ti, no tengo que ser rechazado por ti. ¿Podemos evitar esto? Sí. Si mandamos a todos los seres humanos al infierno, al final de cuentas, eso se merecen. Hermanos, las palabras de Jesús ponen en evidencia la voluntad de Dios respecto a su sacrificio por nosotros. Él no está obligado o no estaba obligado a sufrir la cruz. Él quiso sufrir la cruz. Él decidió morir por los suyos. A veces que escucho a personas que dicen, no, es que él tenía que hacer eso, si no se iba a quedar solo en el cielo. No, hermano. No, Dios nos puede castigar en el infierno. Y ¿sabes qué? La Biblia también enseña que Él se deleita en castigar porque Él manifiesta su santa celo por la justicia. Dios no se siente solo sin nosotros. ¿Recuerdas quién es el gozo del Hijo? ¿Nosotros? Nosotros no. El Padre. Nosotros recibimos del gozo que tiene Dios, de la comunión que tiene Dios consigo mismo, con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Nosotros no somos la fuente del gozo de Dios. Al contrario, Dios es nuestro gozo porque Él se regocija en sí mismo. Hermanos, las palabras de Jesús podrían parecer que en algún momento Jesús consideró el no salvarnos con tal de no padecer lo que expresa en Getsemaní. Hermanos, pero si nosotros, fíjate lo que dice Thomas Watson, si nosotros pudiéramos llorar ríos de lágrimas, ayunar más que Moisés en el monte, si fuéramos moralmente perfectos, cumpliendo la ley de Dios sin error, si pudiéramos llegar al más alto nivel de santidad en esta vida, todas estas cosas no nos salvarían, sin mirar hacia los méritos de aquel que es Dios. Jesús le dijo, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Hermanos, pero Dios no puede salvarnos sin la cruz, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Hermanos, cuando salgo a evangelizar y le pregunto a la gente, ¿tenía que Jesús morir? ¿Tenía que morir? Me dicen, no, lo hizo para darnos un ejemplo. No, hermanos, sí tenía que morir. Porque fuera de Cristo no había manera de salvarnos, porque la justicia de Dios demandaba muerte por el pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús tenía que morir.
Y es lo que está manifestando con sus palabras. Padre, todo es posible para ti. ¿Sí? Podía evitar Getsemaní, pero no podía salvarnos. Tenía que morir y lo hizo voluntariamente, hermanos. Por eso Pablo en Filipenses 3, él, en un sentido de la ilustración, hermanos, él se lanza a los cuernos del altar del Antiguo Testamento y él dice, y ser hallado en él, porque solo en Cristo hay salvación para los pecadores. Hermano, adora a ese Dios que voluntariamente decidió sufrir los horrores del infierno para salvarte. Hermano, ¿sabe algo? Por la muerte y los méritos de Cristo, la justicia de Dios está más satisfecha a que si nosotros padeciéramos en el infierno por la eternidad. Jesús satisfizo la justicia y la ira de Dios mucho más abundantemente que si tú y yo pasáramos miles y millones de años pagando nuestros pecados en el infierno. Hermanos, la justificación que Cristo logró en la cruz por nosotros sus escogidos, hermanos, debe animarnos a luchar contra el pecado. No hagas del pecado tu gozo. No busques en el pecado tu felicidad, porque ese pecado causó gran dolor al Hijo. Ese pecado llevó al Hijo a padecer tristeza, tristeza hasta la muerte. Hermanos, la imagen en nuestra mente del cuerpo ensangrentado de Jesús debe hacernos considerar que el pecado para Dios no es cosa pequeña. Y tú que no estás en Cristo, que nos estás visitando esta mañana, que puede ser que vea la transmisión, considera cuán severo fue el Padre con su propio Hijo, que lo destruyó en una cruz. Cuánto más severo no será con aquellos que son sus enemigos. Porque Él dice, el que no está conmigo, contra mí es. Todo aquel que no se constituye amigo de Jesús es su enemigo. ¿Cuánto más severo no será Dios contigo por el pecado que lo ofende? Si Él tuvo a bien destruir a su Hijo amado en la cruz, ¿qué te espera a ti? Que vives una vida que ofende al Señor. Hermanos, quiero terminar con esto. Jesús nunca consideró no salvarnos. Tan comprometido estaba el Señor en salvarte que Él plantó el árbol y sostuvo el árbol, lo sustentó hasta que creció ese árbol de donde sacaron la madera para construir la cruz. Jesús nutrió y sustentó, porque Él es el Dios que sustenta todas las cosas, a esos sacerdotes, a Judas, a los soldados, mientras ellos lo estaban golpeando y escupiendo, Jesús sustentaba sus vidas. Hermano, Jesús incluso murió por algunos de ellos, porque Jesús murió libremente por los pecadores. Nuestra justicia falla. ¿Cuán cortos nos quedamos nosotros en hacer nuestras labores cristianas, en nuestro evangelismo,
en nuestro tiempo de estudio, en nuestra oración. Pero la justicia de Dios no falla, es perfecta. Hermano, y ese es tu consuelo y tu refugio en el Señor. Mira a la cruz y descubre el amor que Él ha entregado para ti. Un amor comprometido de la eternidad hasta la eternidad. Decía un autor, Jesús nunca dejará de amarnos porque nunca comenzó. El amor de Dios por los suyos nunca tuvo un principio. Siempre nos ha amado y por lo tanto no puede terminar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a ver, Señor, tu obra en la cruz, a mover nuestros corazones para vivir para ti, para amarte, Señor, y desearte como eres digno de ser deseado, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te agradecemos por su sacrificio. Gracias por salvarnos, por conocernos y permitirnos conocerte también, Señor. Sé nuestro gozo, nuestro deleite, Señor, y ayúdanos siempre a recordar que ese pecado donde buscamos placer fue la razón por la que Cristo sufrió en la cruz. En su nombre oramos. Amén.